Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, martes 22 de agosto, como lo he anticipado, ya está conmigo Xiomara Hurtado, jefa del Departamento del Sector Externo del Banco Central de Reserva, y con ella hablaremos del informe sobre remesas familiares a junio 2017. Xiomara, bienvenida, gracias por acompañarnos en TVX. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre un tema tan importante para nuestro país. Gracias a usted por tomar un tiempo y acompañarnos esta mediodía. Me gustaría que iniciemos un poco con esto. Vamos a hablar en detalle sobre los datos y los flujos de remesas que el Banco Central de Reserva ha podido recopilar y registrar en el último semestre. Pero antes me gustaría que iniciemos para que nuestros amigos y amigas de la audiencia conozcan cómo hace o cuál es el procedimiento que tiene el Banco Central de Reserva para registrar toda esta información sobre los montos y la actividad financiera alrededor del envío de las remesas a nuestro país. Sí. Pues tenemos varias fuentes de información para el dato de remesas que publicamos cada mes. El principal son los reportes de los agentes que participan en el mercado. Los agentes son todos aquellos que tienen algún convenio de pago con remesadores internacionales y entonces ellos pagan aquí adentro la remesa, ya sea directamente o a través de una red de subagentes. Entonces ellos nos reportan sus datos. Además tenemos unas estimaciones de lo que viene en concepto de remesas familiares en efectivo hacia nuestro país, es decir, el dinero contante y sonante que llega a manos de las personas y que ellos van directamente a los establecimientos comerciales a hacer sus compras. Entonces no hay otra forma de medirlo más que por encuestas. Como Banco Central hacemos encuestas de remesas familiares cada 2 años y eso nos sirve especialmente para medir ese coeficiente de efectivo contenido en la remesa. Y finalmente tenemos una tercera fuente, que son las compañías telefónicas, que nos dan los datos de recargas a teléfonos celulares que han sido pagadas en el exterior, que son parte de las remesas en especie que recibe nuestra economía. Para lograr recopilar toda esta información, Xiomara, entiendo que el Banco Central de la Reserva implementa un sistema de transacciones, que es un sistema de transacciones internacionales. Solo coméntenos un poco para que se conozca lo que implica configurar un sistema en donde pueden clasificar las transacciones, unas internacionales y otras que son caracterizadas específicamente para el tema de las remesas. ¿Qué le significó para el Banco Central de Reserva configurar este sistema? Sí, el sistema de transacciones internacionales ha sido desarrollado para manejar, por un lado, las transacciones internacionales del país, las totales, es decir, de cualquier naturaleza, sea para pagos de deuda, para pagar intereses, para exportaciones, importaciones o cualquier otro tipo de pago. Y tenemos un módulo especial solo para remesas familiares. Entonces eso implicó que trabajáramos con los 18 agentes del sistema, que cada uno tuviera sus equipos de desarrollo y también el Banco Central. Entonces prácticamente es un proyecto donde hemos participado más de 100 personas. Es bastante grande y es así porque hay una transmisión electrónica diaria de la información, tanto de transacciones internacionales como de remesas, y es pormenorizada, o sea que nos va dato por dato. Entonces tenemos toda la cantidad de operaciones que se transan en la economía están registradas en ese sistema, que son, en el caso de remesas familiares, 10.8 millones de operaciones en lo que va del año. ¿Y este sistema cuándo empezó a implementarse con detalle? Entiendo que les ha llevado más de un año poder configurarlo como tal. ¿Empieza su aplicación desde el año 2016 o un poco antes? Así es, empezamos a trabajar en el año 2016, ya llevamos más de un año. Todavía tenemos aspectos pendientes, pero lo que es necesario para sacar nuestros datos de remesas familiares ya lo tenemos listo y solo son afinamientos los que estamos efectuando, algunas cosas como para afinar la revisión que nosotros tenemos que hacer de la información que recibimos y la salida de información, los sistemas de inteligencia de negocios se están trabajando todavía. Perfecto, ahora me gustaría que hablemos de la tendencia de flujos de remesas y de los mercados de remesas, particularmente la cifra que ha registrado el Banco Central de Reserva para el periodo enero-junio 2017 es que ingresaron en concepto de remesas al país 2.454.2 millones de dólares. Este es el dato que tenemos, Xiomara, pero si lo analizamos, ¿qué nos dice respecto a años pasados? ¿Cuál ha sido la tendencia de este dato que se refleja a junio 2017? 2.454.2 millones de dólares en concepto de remesas. Pues en este momento ya tenemos un dato nuevo, a julio, que es de 2.873 millones. Entonces hemos visto que a julio la tasa ha mejorado, tenemos una de 10.7% de crecimiento.
Eso ha implicado que el país ha recibido 278 millones adicionales de remesas familiares si lo comparamos con el año pasado, cuando la remesa fue de 2.594 millones. O sea, es una cifra interesante. Bueno, en un periodo de tiempo muy corto, un mes, aumentar 400 millones de dólares para un mes, entiendo, para el caso de julio. Y esto entiendo que el Banco Central de Reserva también estima o establece ciertos tipos de causas que reflejan el comportamiento o que nos expliquen por qué tenemos este comportamiento de crecimiento en el monto de las remesas recopiladas en los últimos 7 meses. ¿Cuáles son esas causas que el Banco Central de Reserva ha podido identificar para darnos este tipo de datos? Sí, pues primero esta tasa de 10.7% que estamos observando es elevada. Teníamos 11 años de no ver tasas tan altas. Entonces hay varios factores que están incidiendo. Uno de esos es el que hemos denominado el efecto precaución. Y este se da porque las personas que viven en el exterior y que son remitentes de remesas y que son indocumentados se ven amenazados por la política antiinmigrante que ha anunciado Estados Unidos. Entonces se preparan para una eventual deportación y están mandando fondos adicionales a El Salvador. Entonces así tenemos que, como decía, los valores que hemos recibido de remesas crecen 10.7%, pero el número de operaciones crece solo 6%. Eso nos indica que los montos medios por operación se han elevado y en promedio pasan de $243 por operación el año pasado a $254 este año. Eso ha roto una tendencia que traíamos desde ahí por el año 2011, que nos indicaba que los flujos, o más bien que las remisiones de remesas eran cada vez menores en operaciones, porque la gente estaba enviando con más frecuencia. Sí. Envía con más frecuencia y reduce el monto, pero eso no quiere decir que le estuvieran ayudando menos a sus familias, sino que simplemente lo hacían más veces en el mes. Pero entonces desde el 2011 para acá, por primera vez observamos que el número de operaciones, o más bien dicho, el monto de cada operación da un salto y que lo estamos atribuyendo a ese efecto precaución que estaba mencionando. Es decir, entonces, Xiomara, que el escenario de riesgo, por decirlo de esta manera, de una eventual deportación o medidas más estrictas en el tema migratorio en Estados Unidos, hace que las personas decidan enviar un monto mayor y probablemente la frecuencia puede ser que se mantenga, pero el monto de su remesa mensual es mayor a comparación de lo que hacía el año pasado o meses anteriores, porque este es el principal escenario, el riesgo de que puedan ser deportados. Exactamente, entonces la gente actúa previendo una situación negativa y ha elevado los montos enviados. Entonces ese es uno de los elementos que inciden. Tenemos otros que están relacionados con el mercado laboral estadounidense. Uno de esos es la generación de empleos. Hasta julio tenemos en Estados Unidos una generación de 2 millones de empleos y de esos 700,000 han sido para hispanos. Eso significa que el 37% de la generación de empleos favoreció a los hispanos, dentro de los cuales estamos incluidos los salvadoreños. Y bueno, es bien elevada esa generación para los grupos hispanos porque estos son solo el 17% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Y bueno, la tasa de desempleo obviamente bajo esas condiciones se ha reducido y está ahorita a julio en 5.1%. Esa ha mejorado respecto a lo que veíamos el año pasado, en 0.3 puntos porcentuales. En julio en particular tuvimos una elevación del desempleo. Si veíamos el dato hasta el mes pasado era de 4.4% y habíamos experimentado a ese mes una caída de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo. Pero esas tasas son un tanto erráticas, entonces hay que ver qué sucede en los próximos meses para ver si esa es una tendencia o solo fue un dato atípico dentro de la tendencia que nosotros estábamos trayendo. Dentro de las variables que ustedes analizan en el Banco Central de Reserva, en la sección externa del Banco Central, Xiomara, ¿cómo queda, por ejemplo, el tema de cómo está la fluctuación del crecimiento económico de los Estados Unidos? Es decir, claro, evidentemente ya nos ha mencionado indicadores en el campo laboral y estamos hablando de 700,000 empleos para hispanos y dentro de esto favorecen a centroamericanos y salvadoreños, pero también que tanto factores como el crecimiento económico de Estados Unidos puede ser un elemento también que repercute en los montos de remesas. Sí, ese es otro de los factores que están incidiendo y que fortalecen el ingreso de las familias y les da más capacidad de remitir remesas hacia El Salvador.
Hemos visto en los 2 primeros trimestres publicados de crecimiento económico de Estados Unidos que en ambos casos tenemos mejores tasas que las del año pasado. En el primer trimestre se anunció una tasa de crecimiento de 1 o 2% y en el segundo una de 2.6%, cuando el año pasado habíamos tenido tasa de 0.6 y de 2.2 en esos 2 trimestres. Entonces, la economía estadounidense está creciendo más. Y bueno, tenemos un cuarto factor que creemos que está vinculado a lo que estamos viendo en el tema de remesas, y es que las deportaciones han estado cayendo, contrario a lo que se hubiera esperado en un inicio. Caen 40%, y cuando vemos de dónde está retornando la gente, las deportaciones desde Estados Unidos se han reducido en 13%, están ahorita en 10.700 y algo de personas que han retornado, y las de México han caído a 7.300. Entonces, en el caso mexicano, la deportación diaria el año pasado era como de 80 personas por día y ahora es solo de 30, una caída bastante grande que también nos está indicando que hay menos migraciones, ¿verdad? Que toda la retórica sobre el tema migratorio en Estados Unidos ha tenido un efecto sobre las nuevas migraciones. Y las deportaciones desde Estados Unidos han caído, aunque en mucho menor grado que las de México. Las deportaciones diarias eran 54 y ahora son cerca de 47. Entonces tenemos una caída de 13,5% en las deportaciones desde Estados Unidos. Ahora me gustaría que hablemos un poco del tema del mercado de las remesas, que es parte también de la investigación y de los informes que presenta con frecuencia el Banco Central de Reserva. Y podríamos hablar en el caso de las empresas alrededor de las transferencias de remesas, o en el caso del mercado internacional, me refiero a las grandes remesas o empresas que facilitan las remesas. ¿Existe alguna concentración de estas empresas que hacen estas transferencias? ¿Hay concentración en el caso de Estados Unidos en 3, 4 empresas que básicamente reciben toda la plata de los salvadoreños que luego pues lo llega a El Salvador? Sí, bueno, en este tema tenemos información acerca de los remesadores internacionales o empresas de transferencia de dinero que traen dinero hasta El Salvador. Son en total 35. Las 4 primeras empresas hacen el 57% del total. Y hemos calculado los índices de concentración, el índice de Herfindahl, y ese nos da un indicador que nos dice que el mercado tiene una concentración moderada. Sin embargo, el indicador se ubica ahí por 1050 y para que se considere que es desconcentrado, el indicador es de 1000. Entonces estamos muy cercanos a la desconcentración para el caso de las remesas que traen dinero hacia El Salvador. Entonces esa es una noticia positiva, que haya muchos actores dentro del mercado, y de hecho hemos visto en los últimos años que los costos de remisión de las remesas familiares hacia El Salvador se han venido reduciendo. ¿Qué pasa en el caso más local, más nacional, en las empresas a nivel nacional que son las que liquidan la remesa familiar? Es decir, en algunos casos que ya se le da el dinero como tal a las personas y lo utilizan para actividades de consumo. ¿Tenemos un patrón parecido? ¿Hay un nivel de concentración o hay desconcentración? ¿Quiénes son estos agentes principales? Sí, pues en este caso, como mencioné en algún momento, tenemos 18 agentes. 18 agentes. Ellos son conocidos como agentes. Ahí hay bancos, hay federaciones, de cooperativas, hay también algunas empresas comerciales como telefónicas, Airpac, etcétera. Entonces son 18 en total y ahí sí tenemos una concentración un poco más elevada, aunque siempre se categoriza como concentración moderada, pero el índice allí es de alrededor de 1500. Sin embargo, si lo comparamos con lo que teníamos en el año 2008, en aquel momento sí se consideraba un mercado altamente concentrado. Entonces sí hemos visto una desconcentración. Por ejemplo, los bancos pagaban el 80% del total de la remesa en ese año que mencioné, y actualmente están pagando menos del 50%, como un 48%. ¿Quiénes han tomado un poco más de protagonismo? Entonces entiendo que serían las federaciones de crédito, porque revisando un poco en la presentación habla de otras empresas, el 28.5%, pero esas otras empresas, ¿en qué áreas son o cuáles son? Sí.
Bueno, las federaciones han sido muy agresivas, ¿no? Okay. Tienen como una cuota de mercado de 19%, que hace unos 5 o 6 años era muy baja. Y en esas otras empresas, entonces tenemos las telefónicas que están metidas en el pago de remesas, ERPA, que es muy fuerte porque es la que está vinculada a Western Union, y también otras empresas comerciales que pueden dedicarse al pago de remesas. Y tenemos por ahí un 4% que está conformado por la parte de efectivo, de las remesas que llegan al país en efectivo, más las recargas a teléfonos celulares que mencioné con anterioridad. Ahora bien, ¿es posible, Xiomara, conocer o es parte de la información que el Banco Central de Reserva procesa y analiza alguna forma o mecanismo para conocer los montos de la ganancia o los ingresos que le generan a estas empresas por las transacciones de remesa? ¿Hay una manera de estimar a cuánto asciende por obtener la remesa o en el caso de las empresas más nacionales de liquidar las remesas? ¿Hay una forma de estimar? Pues no tengo un dato al respecto, un dato actualizado al menos. Hace algunos años las comisiones andaban como por $2 por operación, entonces sí es un monto importante, pero no tengo un dato reciente como para poder darlo. Ok, pero es, digamos, puede ser como un indicador que se pueda tomar en cuenta solo para conocer el grado de beneficios, si lo tomamos de este criterio, ganancia, que para este tipo de empresas significa el flujo de remesas para el caso salvadoreño, guatemalteco, hondureño, pero sí es posible estimarlo, o sea, es decir, sí se podría medir. Claro que sí, claro que sí. Okay, entonces estábamos hablando de 10.8 millones de operaciones hasta el mes de julio. Ok. Sí. Ahora, hay otro aspecto que me llama la atención y que me gustaría que abordemos en esta fase antes de cerrar el primer bloque, es conocer un poco el destino de las remesas, a dónde llegan las remesas, es decir, cuáles son las zonas del país que han recibido mayor monto de remesas en los últimos 6-7 meses. Sí, pues cuando lo vemos por zona, la zona central es la mayor receptora, tiene más de 1.000 millones de remesas, que significa que recibe el 36.6% del total. La zona oriental es la segunda en monto. La segunda en monto tiene como 972 millones de ingresos, entonces está muy parecida a la central y tiene una cuota de 33.6%. Luego viene la zona occidental, que tiene más de como 472 millones. Y por último, la paracentral, que tiene 300 y tantos millones. Y las cuotas son 17% para la occidental y 12% para la zona paracentral. Entonces tenemos que entre la zona central y la zona oriental del país, ahí está el 70% del total de las remesas que recibimos. Perfecto, Xiomara. Tenemos que hacer una pausa. Para regresar me gustaría que veamos un poco en detenimiento. Nos ha hecho la distribución por zonas, pero si podemos hablar de algunos departamentos o si se puede hacer una lectura municipal de los principales destinatarios de remesas, pues me gustaría que lo abordemos en la próxima parte. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, martes 22 de agosto. Seguimos platicando con Xiomara Hurtado, jefa del Departamento del Sector Externo del Banco Central de Reserva, y con ella hablamos del informe sobre remesas familiares a junio 2017. Y nos habíamos quedado, Xiomara, en la pausa un poco el tema de, bueno, ya nos ha dicho usted cuáles son las zonas principales que reciben más remesas en nuestro país y hablamos básicamente de la zona central y la zona oriental. Pero si vemos en departamentos, ¿cuáles son los departamentos más favorecidos en porcentajes del total de remesas que recibe el país en los últimos 6-7 meses? Sí, pues en departamento vemos que los que ocupan los primeros lugares son aquellos que tienen mucha población o que han tenido un fenómeno migratorio más intenso. Entonces, en los primeros lugares tenemos en el número 1 a San Salvador con 550 millones de ingresos de remesas. El segundo es San Miguel, que tiene 344 millones. Y luego vienen La Unión, Santa Ana, La Libertad y Usulután en ese orden, con un poco más de 200 millones y hasta 235 millones para el caso de La Unión. Y los que menos reciben son San Vicente y Cuscatlán, que tienen 96 millones, San Vicente, y Cuscatlán tiene 68 millones. Y los que no he mencionado tienen datos entre 100 y 200 millones de dólares. Ahora, ¿es posible hacer una lectura ya municipal? Estamos hablando de departamentos y nos ha mencionado los departamentos que más montos reciben. Bueno, en el caso de San Salvador, 550 millones de dólares en concepto de remesa, y San Miguel, 344 millones, es un monto bastante grande, bastante fuerte y marcado un poco por los elementos que usted ha mencionado, ¿no? Más población, más migración, pero si podemos hacer una lectura todavía más enfocada en municipios, ¿qué datos les arroja a ustedes?
Sí, pues sí tenemos los datos por municipio y el sistema del que estábamos hablando es el que nos ha permitido llegar hasta un nivel de desagregación como este. El primer municipio receptor es San Salvador, que tiene como 250 millones de ingresos solo en ese municipio, o sea que tiene casi la mitad de lo que recibe el departamento como un todo. Después sigue San Miguel con cerca de 200 millones, luego Santa Ana 106 millones y el cuarto lugar lo tiene Soyapango con 77 millones de dólares. Esos son los primeros cuatro y el quinto es Usulután, que tiene 72 millones de dólares aproximadamente. Entonces, en esos 5 que yo he mencionado, tenemos el 25% de las remesas familiares que recibe nuestra economía. ¿Y es posible conocer en función de estos municipios, Xiomara, cuánto asciende la remesa en promedio para esos municipios? ¿Es posible hacer esa estimación o todavía, digamos, están procesándolo ustedes en el sistema? No, sí tenemos datos de la remesa, de la operación de remesa promedio, que es el monto de cada una de esas operaciones que se reciben. Entonces, San Salvador es el que tiene el menor monto, que anda un poquito arriba de los $200, y los departamentos que tienen los mayores montos son Cabañas, Chalatenango, Morazán, departamentos de la zona norte de nuestro país. Ellos andan con montos superiores a los $300. Pero esa circunstancia se da debido a la disponibilidad de servicios financieros que hay en estos lugares. Cuando uno ve un mapa de distribución por monto de remesas, por monto de operaciones de remesas, ve que toda la zona norte tiene más promedio de remesas o de operaciones de remesas que la parte central y sur. Y eso es porque hay menos disponibilidad de servicios financieros y lo hemos podido comprobar con datos que tenemos disponibles sobre agencias bancarias o sobre cajeros electrónicos y corresponsales bancarios que hay en cada lugar. Entonces es recibir una transferencia un poco mayor para que puedan sacar y disponer de ese dinero, porque probablemente al no disponer de agencias bancarias o facilidad de obtener ese dinero, pues preferirían una sola vez tener este ingreso, ¿no? Este flujo de dinero para estos municipios. Es interesante entonces que es la franja norte del país, en donde los montos por operaciones de remesas son mayores respecto al centro del país y la zona sur del país. Exactamente. Es interesante, interesante esta distribución. Ahora, otro aspecto que llama la atención, hemos hablado mucho de los datos y también un poco de la distribución a nivel departamental y municipal, Xiomara, pero también un poco por otros estudios y otros trabajos que ha hecho este departamento del Banco Central de Reserva, podemos hablar del perfil de quiénes son los que emiten las remesas. Hablamos casi siempre hacia dónde van y también en qué se utilizan o los gastos en que se utilizan esos fondos que provienen de las remesas, pero ¿quiénes son? ¿Se puede establecer ahí un perfil como básico o estándar de quiénes son los que envían las remesas continuamente a sus familiares en El Salvador? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, hablar un poquito acerca de los datos. Según las mediciones de las encuestas a la comunidad americana que se hacen en Estados Unidos, hay alrededor de 2.1 millones de personas de origen salvadoreño viviendo allá. De estos 1.3 millones son gente que migró hacia los Estados Unidos y tenemos una estimación que alrededor de 900,000 personas remiten remesas hacia El Salvador. Entonces tenemos una comunidad bastante solidaria en primer lugar. Los que son remitentes de remesas son gente muy joven, que tienen alrededor de 35 años de edad. Los hombres son un poquito más jóvenes que las mujeres y ellos migraron también muy jóvenes. En promedio se migra a los 25 años, aunque la moda al emigrar, o sea, la edad a la que más frecuentemente se emigra es a los 17 años. Entonces se van muy jovencitos hacia los Estados Unidos, trabajan y ayudan a su familia aquí en El Salvador. Además, esta gente trabaja sobre todo en el sector servicios, especialmente en construcción. Y le sigue restaurantes y hoteles, que es el segundo en importancia para nuestra comunidad. Y luego los servicios que comúnmente conocemos, ellos se dedican a la jardinería, algunos a mecánica, a transporte pesado, exactamente, algunas tareas relacionadas a la construcción también. A cuidar niños, a cuidar ancianos, entonces eso es lo más frecuente, pero la mayor parte está en el sector servicios. Solo tenemos unas pequeñas porciones que están en la industria o en la agricultura o alguna gente que tiene negocios propios, que es como el 2% de los que tenemos registrados como remitentes en nuestras encuestas.
Y bueno, otro elemento importante quizá es el nivel de estudios que ellos tienen. Tienen un nivel promedio como de 9 años de escolaridad, un poquito más, y es mayor que el que tiene aquí la población económicamente activa, que anda por ahí por los 8 años de escolaridad. Básicamente las personas que tienen un nivel de formación mayor que el promedio en el país, se dedica al sector servicios y que remite pues la remesa. Un poco conociendo el perfil, los hombres son los que remiten más remesas, migran más jóvenes, aproximadamente 17 años de hacerlo, y son personas que están más o menos en una edad entre los 25, 26 años en adelante, las personas que envían remesas. Y un poco ya vamos a hablar de otros países porque también hay un dato muy interesante, pero en el caso de Estados Unidos, que es la fuente principal de remesas hacia nuestro país, ¿en qué zonas son? ¿Qué zonas han identificado ustedes o qué estados dentro de los Estados Unidos son los que remiten más plata, más remesas familiares? Sí, pues lo tenemos relacionándolo con dónde viven las personas en los Estados Unidos y de acuerdo a lo que nos dan las encuestas de ese país. Más de un tercio de la población nuestra vive en California. Tenemos también Texas, que es el segundo en importancia, y toda la costa este de Estados Unidos, que es muy importante para los salvadoreños, y también Miami, entre otros. Entonces, en la costa este tenemos gente viviendo en Virginia, en Maryland, en Washington, D.C., en Nueva York, en New Jersey, que son los principales de la costa este. Ok, ahora me interesa que hablemos un poco sobre otras zonas, otros lugares del mundo donde se reciben remesas. Hablábamos antes de entrar al aire, Xiomara, que sabemos que es el caso de Estados Unidos, pero hay otros países en donde también ha aumentado un poco o se ve un número significativo, probablemente a comparación del monto de Estados Unidos no se vea tan grande, pero hay países, en el caso de Canadá, particularmente Italia y España, que son los países donde también hay un monto de remesas. Coméntenos un poco eso y qué información han podido recopilar de estos países. Sí. Pues esa es información nueva también y muy interesante. Como era de esperarse, Estados Unidos es el principal país de origen y tiene más del 97% de los flujos de remesas. En segundo lugar se encuentra Canadá, de donde vienen alrededor de 24 millones de dólares en remesas familiares. El tercero es Italia, lo voy a revisar aquí. Italia tiene 11.3 millones de envíos de remesas. En cuarto lugar está España con 8 millones y el quinto es un centroamericano, es Panamá, que nos envía 5 millones de remesas. Y luego en los siguientes lugares tenemos a Guatemala, Costa Rica y México. Si hacemos agrupaciones de países, desde la Unión Europea vienen 23.7 millones de dólares en remesas y 14.6 millones hasta julio han venido de los países centroamericanos. Sería muy interesante un poco, sé que el caso de Estados Unidos es el que más se ha trabajado y se ha investigado por el Banco Central y diversas organizaciones, pero conocer las características de la población remitente de esta zona. Es interesante en el caso europeo o en el caso centroamericano, si es un perfil muy parecido al de Estados Unidos o hay diferencias. Entiendo que todavía no hay conocimiento sobre esa población en particular, más allá de los montos que remiten de remesas al país. Así es, esos son de los retos que tenemos por delante. Sí hay información acerca de los migrantes que viven en esos países. Por ejemplo, en Canadá se tiene una comunidad de alrededor de 63,000 personas que están residiendo en ese país, y de hecho cuando uno ve las estadísticas de diferentes países, Canadá es el que tiene el mayor número de personas y obviamente eso nos valida el hecho que Canadá sea el segundo receptor de remesas hacia El Salvador. Pero sí tenemos retos pendientes de conocer a estas otras comunidades y ver si coincide la migración que se va hacia otros países con la que vive en Estados Unidos. Con esta información, Xiomara, que facilita el Banco Central de Reserva a través de esta unidad en la cual usted trabaja, ¿cuál es la utilidad? Lo planteo hacia los hacedores de política pública, es decir, me refiero a las personas que toman decisiones, ya sea en instancias de gobierno, de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la utilidad de toda esta información de datos que ustedes recopilan continuamente y que les permita conocer un poco mejor quiénes son, a cuántos montos ascienden, de dónde provienen estos fondos o de dinero en concepto de remesas familiares? ¿Cuál es la utilidad para estas personas? Sí, bueno, la utilidad la podríamos ver en el ámbito macroeconómico y también en el micro. En el ámbito macroeconómico, las remesas son importantes porque son flujos de remesas que llegan hacia nuestra economía. El año pasado, por ejemplo, los montos de remesas superaron el déficit comercial del país. Y este año, en el primer trimestre del año, que ya tenemos el déficit de cuenta, o más bien el resultado de cuenta corriente del país, por primera vez en mucho tiempo tenemos un superávit.
de 6 millones, muy pequeñito, pero que se ha debido definitivamente al comportamiento que tienen las remesas familiares, que ha compensado todos los flujos negativos que tenemos dentro de la cuenta corriente. Ahí en cuenta corriente está la diferencia entre exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios. En bienes tenemos un déficit elevado y también están los pagos que hacemos por rentas al resto del mundo, es decir, pagamos intereses, pagamos utilidades a las empresas de inversión directa. Entonces esas partes negativas en este primer trimestre fueron menores que las partes positivas, que es la cuenta de servicios y las remesas. Entonces esa es la importancia macro. O sea que el monto de las remesas, por lo que usted me ha explicado, es el monto de remesas anuales, cubre la brecha generada por el déficit comercial de nuestro país. Digamos que ese constituye, lo voy a utilizar en este término, viene siendo como el colchón económico que tiene el país ante sus saldos negativos en otras actividades económicas. ¿Es así? Así es, aunque ese superávit que mencioné lo tenemos solo en el primer trimestre de este año. Los años anteriores han sido deficitarios, pero definitivamente los flujos de remesas permiten que esta economía pueda sostener un déficit comercial bastante amplio, que han dado alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Ahora, y si lo queremos ver una lectura más microeconómica, ¿qué detalles o qué elementos llaman más la atención? Por ejemplo, de este tema de remesas, ¿para qué actividades o insumos económicos se dinamiza la economía de un país? ¿Cómo se puede ver en este caso? Pues bueno, las remesas familiares son importantes para varias actividades económicas, ¿no? Como el comercio, también la salud y la educación, porque hay gente que demanda ese tipo de servicios, para los servicios telefónicos, los pagos de transferencias. Entonces definitivamente estos datos son muy relevantes para ese tipo de empresas que se dedican a esos rubros. Los rubros de restaurantes y hoteles también tienen mucho que ver con las remesas familiares. Entonces ellos están muy pendientes de la evolución de las remesas, porque definitivamente tiene impacto sobre la dinámica de la actividad económica. Entonces estamos con actividades económicas que tienen interés en los datos de remesas familiares. Pero también, como hemos sacado datos nuevos a nivel desagregado, como veíamos por municipio, también por país de origen, pero en el caso de los municipios también nos sirve mucho para los temas de distribución del ingreso de nuestra economía, para análisis de pobreza, por ejemplo, para investigaciones de mercado de los agentes que se dedican a esta actividad, para cuestiones municipales también. Antes habíamos tenido muchas solicitudes de alcaldes que querían saber su dato de remesas y no podíamos dárselos en ese momento, y actualmente ya lo tenemos disponible para quien quiera utilizarlo. No, pero eso es muy interesante porque es un caudal de información, sobre todo en el caso municipal. Xiomara, me llama la atención es que pueda conocerse a ese nivel de detalle cuánto ingresa en concepto de remesas, o cuánto se puede hacer un dato no cuantificable sobre las remesas para ciertos municipios. Uno puede pensar, bueno, hay municipios que su actividad económica se ha visto fortalecida, dinamizada por este factor, y a veces se puede creer que es por otro tipo de intervenciones de gobierno, otro tipo de cosas, sino que es el factor remesas que puede facilitar o permitir a que actores, agentes económicos y familias puedan desarrollarse, consumir, obtener bienes, servicios y desarrollar una economía muy local. Así es, y cuando uno ve los datos por municipio, ve que no hay municipio de El Salvador que no esté recibiendo remesas, todos reciben, entonces es muy interesante. Y también en ese caso hicimos los índices de concentración y nos da un índice muy bajito de 225, eso significa que las remesas están desconcentradas totalmente en nuestro país, ¿verdad? No es como en otros países que tienen ciertas zonas geográficas que tienen una intensidad de remesas bastante alta, ¿no? Aquí es muy desconcentrado. No quiere decir que hay algunos lugares que tienen más que otros, pero no podemos decir que haya una zona en particular que es de la que la gente está migrando y que esa es la que está recibiendo las remesas. Todo el país recibe remesas. O sea que podríamos decir que el beneficio de las remesas abarca todo el territorio. No hay zona del país que no reciba una remesa familiar. Así es, así es. Y tenemos bastantes hogares receptores, según las encuestas de hogares de Digestic, que son más de 380,000 hogares que están recibiendo remesas en El Salvador. Perfecto, Xiomara. Gracias por habernos acompañado y brindando estos datos muy interesantes sobre el informe de remesas familiares a junio de 2017. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes.